cambia. No va a cambiar mucho, no va a cambiar. Sabemos y entendemos las características de Lucan, sabemos que es un equipo difícil, un equipo muy bien trabajado, un equipo que defiende bien, un equipo que busca contras rápidas, un equipo que llega con mucha gente al área. Y allí en su campo es un equipo fuerte, poderoso y es un equipo que ha empezado muy bien la liga. Estos últimos resultados pues a lo mejor no han sumado tantos puntos, pero para ser un recién ascendido yo creo que está en un muy buen nivel, ¿no? Yo creo que Lucan va a ser un partido difícil, un partido competido, un partido donde realmente vamos a ver que las pequeñas cosas cobran importancia, que los balones parados cobran mucha importancia. La estrategia la trabajan muy bien y a partir de ahí pues tenemos que aprender del partido de la Copa también nosotros. Hablas del balón parado, precisamente ahí Allí fue un mal día, balón recibimos falta lateral, córner, otra falta lateral. Pero bueno, yo no soy de los que miran para atrás los partidos, ni miro para atrás lo que pasó hace 3 meses. Aquel día fue un partido, el domingo será otro partido totalmente diferente y a partir de ahí ni el Lucan es el Lucan de la Copa, ni el Real Oviedo de la Copa. No soy de entrenador de revanchas que busque el resultado, muchos resultados, haya ganado, haya perdido. Creo que son partidos diferentes. Cuando pite el árbitro será un partido diferente y no miramos como una revancha, miramos como una posibilidad. ¿El otro lo tienes claros o me tienes alguna duda todavía? Lo tengo clarísimo. ¿Linares hay opciones de que juegue arriba o ya lo consideras un hombre de banda, visto lo visto? Domingo a las 6 de la tarde. No podemos dar muchas pistas. Aquí nos conocemos todos, no es una cuestión. Yo creo que Miguel, como hay otros muchos jugadores, están en un nivel alto, en un nivel de confianza importante y eso se agradece, ¿no? Ojalá que siga aprovechando sus momentos. Es un momento donde él tiene esa confianza necesaria, pero tenemos claro lo que queremos, tenemos claro cómo desde el inicio planteamos nuestro partido, que tenemos claro las características de Lucan y cómo contrarrestar esa.